Bueno, mucha atención con este mensaje del hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe Moreno, en homenaje en relación a su amigo Miguel Uribe Turbay. El talento superior de Miguel, el fantasma de 1989 y la recuperación de la seguridad. Miguel Uribe es el político más talentoso de nuestra generación. Una extraña mezcla de carisma, preparación, vocación de servicio y capacidad de ejecución. Que hoy luche por su vida duele en lo más profundo del alma. También desnuda una década de concesiones al crimen. La senda comenzó en 2014, cuando aquel gobierno inauguró la peligrosa costumbre de premiar delincuentes con curules y subsidios. Persiguió a la oposición con violencia y montaje jurídico, desarmó al Estado y envalentonó al crimen. El gobierno de 2018 heredó ese legado y lo administró con temor. El de 2022 lo abrazó sin pudor, profundizando la persecución contra quienes lo denuncian. Con el fantasma de los magnicidios de los 90 acechando, recordamos que la única estrategia que ha funcionado es enfrentar al crimen sin eufemismos ni atenuantes. Oro por la pronta recuperación de Miguel y que bajo su liderazgo recuperemos la seguridad. Emotivo mensaje de Tomás Uribe Moreno en su cuenta de X. Buenas tardes, hoy es martes 10 de junio de 2025 y esto es MG Noticias. Vamos a una nota de semana sobre este artículo de Tomás Uribe. Tomás Uribe, el hijo de Álvaro Uribe, habló sobre Miguel Uribe Turbay y cuestionó a los últimos gobiernos de Colombia. Se refirió al deterioro de la seguridad en el país y habló de 1989, el año oscuro de Colombia. Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reflexionó sobre el atentado contra el ex candidato presidencial Miguel Uribe. Lo hizo este lunes 9 de junio en sus redes sociales, donde aprovechó para hablar de la historia del país y mirar hacia atrás en materia de seguridad en Colombia. El talento superior de Miguel Uribe Turbay, el fantasma de 1989 y la recuperación de la seguridad, tituló su escrito. Miguel Uribe, según dijo Tomás, es el político más talentoso de nuestra generación. Una extraña mezcla de carisma, preparación, vocación de servicio y capacidad de ejecución. Que hoy luche por su vida duele en lo profundo del alma. Lo ocurrió también desnuda una década de concesiones al crimen. La senda comenzó en 2014, cuando aquel gobierno inauguró la peligrosa costumbre de premiar delincuentes con curules y subsidios. Persiguió a la oposición con violencia y montaje jurídico. Desarmó al Estado y envalentonó al crimen, dijo. Se refiere al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a quien su padre ayudó a elegir, pero después se convirtieron en enemigos políticos. El gobierno de 2018 heredó ese legado y lo administró con temor. El de 2022 lo abrazó sin pudor, profundizando la persecución contra quienes lo denuncian. Con el fantasma de los magnicidios de los 90 acechando, recordamos que la única estrategia que ha funcionado es enfrentar al crimen sin eufemismos ni atenuantes, manifestó. Al final, Tomás Uribe dijo, oro por la pronta recuperación de Miguel Uribe Turbay y que bajo su liderazgo recuperemos la seguridad. El 18 de agosto de ese año fue asesinado. Tomás habla de 1989 porque ese fue el año oscuro para Colombia. El 18 de agosto de ese año fue asesinado el ex candidato presidencial Luis Carlos Galán en Soacha, Cundinamarca. Y el 6 de diciembre estalló una bomba en el entonces edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en Bogotá. El saldo fue trágico, 63 muertos y unos 600 heridos. El atentado fue autoría del Cártel de Medellín
y el entonces narcotraficante Pablo Escobar. La familia Uribe está preocupada por lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay. El propio expresidente Álvaro Uribe, en medio de la producencia, ha reflexionado sobre lo ocurrido. Crece la solidaridad con Miguel, la merece y mucho más. La cadena de oración es infinita. Nosotros pensamos diferente de muchos y muchos piensan diferente de nosotros. La diferencia no puede dividir a Colombia entre bandos armados. Llamamos para que todos quepamos en el bando protector de la Constitución, la ley, las Fuerzas Armadas y la justicia, dijo este martes. Y este lunes, visiblemente preocupado, denunció en sus redes sociales. Mientras Miguel se debate por la vía al gobierno, habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres. Y la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra. El tema ya lo conoce la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien hasta la tarde de este martes no se ha pronunciado. Bueno, emotivo mensaje del hijo de Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe, sobre la salud y bienestar de Miguel Uribe Turbay. ¿Y ustedes qué opinan? Por favor, dejen sus comentarios, ya saben, esto es MG Noticias. Suscríbete si no lo has hecho. Por favor, activa la campanita y dale me gusta y comparte la información. Si quieres apoyar con este canal para seguir creando este tipo de contenido, lo puedes hacer a través de Super Gracias de YouTube. Excelente tarde de martes 10 de junio para todos.